¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque ya empezamos con nuestra temporada navideña aquí en el canal. Les voy a dar unas recetazas que en serio no saben qué felicidad me da. Así que no se lo pueden perder todas estas nuevas recetas y hoy comenzamos con un clásico que me han estado pidiendo mucho todas las recetas que vamos a dar esta temporada, pero vamos a comenzar con la madre de todas. Yo creo que el tronco de Navidad o el tronco navideño se lleva haciendo desde hace muchísimos años desde Europa y en todos lados hoy por hoy se come tronco de Navidad en nuestra cena, ¿vale? Entonces pongan mucha atención porque es súper fácil, es muy sencilla la receta, la vamos a trabajar, van a ver qué bonito queda, la decoración en chocolate es preciosa, no se lo pueden perder. Bien, vamos entonces ahora con nuestros ingredientes. Vamos a hacer una plancha de bizcocho. La receta ya la tenemos en el canal, pero hoy la quiero volver a hacer, ya tiene mucho que no la hacemos, para que quede bien en la cabecita. Entonces necesitamos 156 gramos de azúcar blanca de la refinada, ¿va? 156 gramos de claras, es tanto por tanto siempre que hagamos este tipo de productos. 65 gramos de huevo completo, lo cascan, lo baten, lo pesan y ya lo tienen. Después 168 gramos de yema, hay que separar claras de yemas, pesarlas perfectamente y listo. Después 22 gramos de aceite, yo les recomiendo aceite de uva si tienen. ¿Por qué aceite de uva? Porque sinceramente no tiene un sabor muy potencializado, juega bien para otras cosas, es amigable para la pastelería del aceite de uva y aparte es un buen aceite. Después 46 gramos de vainilla, extracto de vainilla. Les dejo la receta acá y tenemos tres tipos de aromáticos para vainilla. Tenemos el extracto, tenemos la pasta, tenemos azúcar avainillada, entonces pueden utilizar cualquiera de estos tres para que puedan hacer esta receta. Después nos vamos con 28 gramos de mantequilla, recuerden que sea de muy buena calidad, es importantísimo. 46 gramos de harina de todo uso. ¿Okay? Después 70 gramos de polvo de almendra o harina de almendra. Después nos vamos con 5 gramos de polvo para hornear, ¿ok? Y al final vamos a hornear a 180 grados por 12 minutos. Nos vamos con una ganache montada, esa receta ya la tienen aquí, entonces para que la puedan ver dentro del canal. Lo que sí le vamos a agregar para darle este toque navideño, van a ser 150 gramos de crema de cacahuate o mantequilla de cacahuate, esta que ponemos para los sándwiches si quieren, para los niños, y 50 gramos de ron especiado. Si no tienen ron especiado, son estos rones oscuros. Pueden utilizar ron y poner una rama de canela e infusionarlo y ya queda, no pasa nada. Pero es para que le den este toquecito de especias, ¿ok? Y al final vamos a hacer una ganache para cubrir nuestro tronco de Navidad, para que podamos pegar nuestras decoraciones de chocolate. Necesitamos 195 gramos de crema para montar, 11 gramos de mantequilla y después 212 gramos de chocolate de leche, ¿vale? Entonces para que les quede súper bonito, rico y vámonos con la receta. Bueno, comenzamos haciendo nuestro bizcocho haciendo un merengue, ¿vale? Vamos a hacer un merengue francés. Aquí está la cantidad de azúcar, voy a utilizar la mitad porque la otra mitad la voy a poner en las yemas, ¿sale? Vamos a ponerle así. Al inicio recuerden que la técnica es a una velocidad media y después vamos a ir subiendo, vamos a darle chance a que realmente se disuelva nuestro azúcar con la clara y ya que vemos que ya se disolvió en un 80%, le damos velocidad. Ya que lo tenemos así, que ya se disolvió, le pegamos. No al tope, pero sí es velocidad media alta. Listo. Ahí tenemos el merengue, está bien apretadito, está lindo. Que es muy importante, hay que cambiar de bowl. Ponemos otro bowl en la batidora y le damos. Que no tienen bowl, no pasa nada, lo ponen en otro recipiente, en nuestro merengue y vamos a utilizarlo. No hay necesidad de lavarlo, que quede bien seco, bien limpio, ¿no? Pero no lo laven porque ahorita viene yema. Por eso estoy haciendo primero las claras. Si hiciéramos al revés, que hiciéramos primero la mezcla de las yemas, ahí sí tendríamos que lavar. Pero en este caso no, ¿vale? Bien, ahora vámonos con huevo completo, yemas, azúcar. Ahorita me quedó ahí la otra mitad, ¿se acuerdan? Esto no lo vayan a tirar, ¿no? Van a tirar. Vamos a ver así.
Utilicen su espátula miserable y queda lo máximo posible. Sí, soy muy codo, no me importa, pero ustedes también tienen que cuidar ese tipo de cosas para que siempre tengan, pues utilizar bien el producto, pues, ¿no? Y nuevamente vamos a hacer la misma técnica, vamos a empezar suavecito y ya que lo tengamos disuelto el azúcar, le damos media alta. Ok, ahora vamos a mezclar nuestros secos, nuestra harina de todo uso con la harina de almendra, polvo de almendra y el polvo para hornear. Los vamos a mezclar perfectamente bien. Ok, vamos a darle, vean, nosotros ya tenemos aquí, las yemas están listas, ¿sí? Están en algo que se llama punto de escritura, que quiere decir esto, que yo puedo escribir como si fuera una letra, ¿sí? O en la O, ¿la vieron? Y se mantiene todavía ahí un poquito. Quiere decir que tiene muy buen alveolado y está bastante bien logrado. Ahora, vean, pongan atención. Vamos a ir ingresando poco a poco las claras, ¿sí? Vamos a ponerlas aquí. Está nuestro merengue, ¿se acuerdan? Lo vamos a ir poniendo así. Regreso el batidor de globo y vamos a darle en la velocidad más bajita. Pueden hacerlo en método envolvente también en casita. Y le damos así. Y poco a poco va a ir ingresando. En cuanto se haya terminado de ingresar, ponemos más. Listo, ya se incorporó y vamos a otro paso. Esto no se preocupen, ahorita va a ingresar. Ponemos otro tanto. Y vean esto que me queda, lo voy a guardar. ¿Ya vieron? Lo voy a guardar porque vamos a ingresar todavía secos, líquidos y esto me va a ayudar por si se castigó mucho la mezcla a mantener su alveolado. Este es un gran tip. Y ahora le volvemos a dar hasta que se incorpore. Ok, ¿ya vieron? Ya se incorporó, perfecto. Entonces ahora nos vamos con los sólidos. Vamos a ir agregando así de a poquito, y volvemos a dar para que ingrese. Este es un método envolvente muy fácil de hacer ya en la batidora. Ya se incorporó, vamos a darle el otro resto. Y otra vez. Listo, ya se incorporó. Ahora vamos a poner nuestro extracto de vainilla. Vamos a poner el aceite y lo estamos mezclando junto con la mantequilla. Vamos a hacer así. Y vamos tirando en forma de hilo. Bien, entonces ya tengo mi mezcla. Por si cualquiera que se les pasó, miren la velocidad, va súper lenta, todavía tiene mucho alveolado y eso es algo muy bueno. Entonces, ¿se acuerdan que yo había dejado un poquito de merengue? Y eso, por cualquier cosa que nos hubiéramos pasado de trabajo, con la incorporación y cuando entraron los secos, pues esto me va a ayudar a otra vez a nivelar ese alveolado buenísimo y ya lo vamos a tener. Listo, ahí lo tenemos ya, perfecto, y ahora sí nos vamos a ir a nuestra plancha, ¿vale? Listo, vamos a la plancha. Ya tenemos las membresías en mi canal de YouTube. Si tú, que eres súper fan de mi canal, te gustaría tener acceso antes que nadie a los videos hasta con una semana de antelación, tienes que hacerte miembro. Tenemos en vivo solamente para ustedes cada 15 días para compartir cosas, preguntas que tengan y simplemente pasar un buen rato. Así que te espero, dale click a la parte de ser miembros y nos vemos en las membresías. Bueno, aquí yo tengo un molde para hacer planchas. Ya estos los pueden comprar en Amazon, Mercado Libre, en Temu, en todas estas plataformas de venta de pastelería. Bueno, hay de todo ahí, ¿no? Pero esto ya lo pueden comprar. Si no lo tienen, no se preocupen, en la charola con papel estrella y queda bien. Lo que pasa es que esto pues, te queda exacto, ya tienes una medida, tienes un peso, en la parte de los costeos te va muy bien, sirve, vale la pena. Si no, no pasa nada, su charola en la papel estrella y listo, no pasa nada. No se detengan de, ay, es que yo no tengo esto. Nah. Aquí vamos a darle acá, vamos a hacerle así, vamos a ir por todos lados y vamos a darle a nuestro bizcochito. Está bien bonito, está bien alveolado, está chulo. Ahí. ¿Sale? Ahí quedó.
Entonces, con una espátula, siempre yo les recomiendo ir primero a las esquinas, porque son las que primero se olvidan. Entonces vamos a hacerles así, vamos a hacerle por acá. Yo aquí tengo un trapo para que no se me mueva mi charola, ¿vale? Aquí le hago así. Ya llegué a las 4 esquinas, ahora sí, trabajamos completito, que llegue súper bonito y quede bien, ¿vale? Bueno, ahí está la plancha, ya llegó a todos lados, quedó bien. Acuérdense, nos vamos a ir al horno a 180 grados por 12 minutos, ¿va? Listo, vean qué tal quedó, súper bonito, tiene un bronceado chulo, está bonito. Estas, si van a bañar, ya sea en este pastel o en otros, ahorita no estoy bañando, yo no recomiendo que sea de este lado, sino del que está pegado al molde o al papel en su caso, ¿sí? Miren, yo aquí lo voy a separar ahí un poquito, ¿ya vieron? Ahí lo tenemos, y ya que quede así súper chulo. Listo. Bueno, ahí les va. Esto es si tienen el molde o si no tienen el molde y tienen papel estrella. Imaginen que está el papel estrella atrás, abajo, perdón. Van a poner otro papel estrella. ¿Sí? Así. Y lo van a voltear. Van a hacer. ¿Ven? Así que llegue el papelito a todos lados. No haya problema. Así. Y entonces si fuera el papel estrella, nada más jalan con mucho cuidado. Y aquí de esta misma forma igual le hacemos así. ¿Ya vieron? Y queda súper bonito y ya tenemos nuestro bizcocho listo. Mide 54 de largo, va a ser 27 entonces, 27 centímetros. Y vamos a hacerle a ver de este lado. Tacatá, y tenemos 27 aquí mismo. Entonces aquí parte de este lado y acá. Ahí tenemos la mitad y vamos a utilizar una para hacer nuestro tronco de Navidad. Perfecto, aquí ya tengo la ganache, ahora vamos a montarla. Recuerden que la receta ya la tenemos en el canal, ya se los puse al inicio, y si no, también en la caja de descripción va a venir el enlace para que ustedes le den clic y puedan ver la receta. Entonces lo ponemos a montar. Bien, ok, ya tenemos montada nuestra ganache. Ok, ahí. Súper bonita. Y ahora vamos a ponerle nuestra crema o mantequilla de cacahuate. Cómo es rico esto, ¿eh? Qué rico. Ajá. Y también nuestro ron. Ahí. Y es solamente a que se mezcle perfectamente bien, ¿va? Que esto queda buenísimo y con un gran sabor navideño. Mezclamos suavecito, ¿eh? Listo, ya lo tenemos. Y vean esta belleza, ¿va? Ahora vamos a ponerlo en nuestro bizcocho. ¿Listo? Entonces ahora ya tenemos nuestro bizcocho y vamos a agregar nuestra crema. Ahora vamos a llevarla a todos lados hasta que cubra perfectamente bien. Perfecto, ahora vamos a poner la jalea o mermelada de frambuesa. Si no quieren hacerla, pueden comprar una mermelada que sea de buena calidad, que esté rica, no sea demasiado dulce. Si no, pues les digo que ya tenemos un video de mermelada que lo pueden ver sin ningún problema. Y luego extender nuevamente por todos lados. Tiene que ser una capita muy finita. Listo, ya lo tenemos así. Estoy dejando unos marcos, porque cuando vayamos enrollando se va a ir la presión normal, va a ir hacia los costados. Entonces vamos a dejar nuestra papel estrella porque esto nos va a ayudar a poder apretar en un momento, ya lo van a ver. Entonces primero vamos a cerrar como si estuviéramos haciendo sushi, más o menos. Aquí. Y vamos a irle dando poco a poco vuelta. No se preocupen si se rompe al inicio, es normal, pero tenemos que apretarlo, apretarlo, apretarlo.
Y acá volteamos. Vean, aquí yo aprieto bien. Ok. Hago esto. Y la cara la voy a poner de este lado. Hago este movimiento para que lo vean. ¿Sí? ¿Bien? Y con una regla, con una espátula, con una lengüeta como estas, cojo el papel de aquí abajo y lo voy a apretar. ¿Ven? Aprieto. ¿Para qué? Para darle una forma mucho más gruesa. Vamos a ir por una regla para que me dé más fuerza. Ven, aquí ya tengo una regla, entonces lo vamos a poner aquí. Y aquí apretamos, apretamos, apretamos. Aquí jalo, jalo de este lado. Y vamos a darle para que quede bien, bien rectecito, que quede súper bonito. ¿Sí? Miren qué chulo queda. ¿Ya vieron? Y así me lo voy a llevar al refrigerador mínimo 1 hora. ¿Sí? 1 hora. Si van a ir al abatidor, media hora. Está bastante bien. Y le vamos a hacer así. Vamos a envolver. Y nos lo vamos a llevar, por favor, al abatidor para que quede súper redondito y lo podamos bañar. Bien, vamos ahora a hacer la ganache. Tengo crema para montar. Yo les recomiendo que lo metan al microondas. No quiero que lo pongan a hervir porque entonces vamos a perder agua. Esto ya está ultra pasteurizado, ¿vale? Entonces el chiste es solamente calentarlo, ¿va? Vamos a poner chocolate. Vamos a hacer acá el choco. Igual el uso de sus espátulas miserables es importantísimo. Y ahora vamos a poner mantequilla también. De preferencia que no esté tan fría. Y ahora sí, vamos a batir con una licuadora de mano Pimer. Y le vamos a ir dando. Ahí hasta que quede completamente bien hecha nuestra ganache. Y ya lo tenemos. ¿Ven qué bonita, Súper linda. Súper, súper linda. Bien, vamos a quitar nuestra mesa ya de trabajo. Voy a poner un poquito de humedad. Papel húmedo, no mojado, ojo. Aquí está mi papel estrella. Se pega fácil, me ayuda. Ahora vamos a poner chocolate. En este caso yo estoy utilizando chocolate de leche, pero bien pueden utilizar chocolate oscuro si ustedes lo desean. Recuerden que tenemos un video que les voy a dejar también el link de decoraciones de chocolate para que sepan que tiene que estar temperado el chocolate. Por favor, no usen coberturas sucedáneas, esas coberturas que les dicen, no, no es necesario temperar. No, fuchi, esas no son buenas coberturas, ¿vale? Vamos a hacerle así, vamos a poner un poquito más de chocolate por acá para que lleguemos bien a todos lados. Listo. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a darle así. Ahí está. Ahí lo tengo. ¿Sí? Si es que quede un poquito ancho. Ahorita van a ver el porqué. Después, papel estraza blanco lo vamos a poner de este lado. ¿Ven? Que se pegue. Y con un palo de escoba, sí señores, con un palo de escoba, chiquito lo mandan a cortar. Entonces le vamos a hacer así, vean. Qué bonito. Mismo por 15 minutos. Bueno, hemos regresado del refrigerador y vamos a tener acá nuestro rollo súper bonito. ¿Ven? Ahora lo vamos a bañar con nuestra ganache. Así por todos lados. No, esto es una locura de postre, Van a quedar súper bien. Para emprender es algo muy bueno. Es algo distinto y muy rico. Ya sea que lo quieran dejar así o si no, se pueden ayudar con un papelito y le hacen así, y alisan.
Y ya. Y queda súper bien. Lo vamos a dejar reposar un poquito para poderlo sacar y ya lo vamos a poner en nuestra charola de presentación. ¿Te está gustando el video? ¿Se te hace que es algo de calidad? Entonces, por favor, te pido que le des like. A mí me ayuda un montón para el algoritmo. Por favor, escribe tus comentarios si ya lo preparaste. Si tienes alguna duda, yo siempre estoy escribiendo. Y por favor, compártelo este link con cualquiera de tus grupos de WhatsApp y Telegram. Muchísimas gracias. Bien, bueno, entonces ahora vamos a cortar. Importante, quitamos aquí el excedente. Hacemos esto de aquí. Vamos con cuidadito. Ahí está. Bueno. Entonces, estos señores ya no juegan. Esto por ahí. Ahora tenemos que cortar, ¿sí? De estos lados para que quede limpio. Entonces cortamos. Para los que digan que nunca corto mi trabajo, ahí está, chiste local. Para los que entendieron, se rieron. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Igual acá cortamos. ¿Sabes? Y ya está. Ahora vamos a pasar por nuestra mampara y vamos a decorar nuestro pastel. Bien, entonces ahora vamos a pasar nuestro tronco con mucho cuidado, mucho cuidado. Okay, vamos a hacer así, vemos que esté bien centrado, lo que cabe centrado. Hacemos así. Y salimos con mucha precaución. Ahí está. Perfecto, queda chulísimo. Decoramos con chocolate, últimos puntos y vámonos. Bueno, vamos con la decoración de choco. ¿Se acuerdan de ella? Entonces ahora vamos a poner esto aquí y vamos a ir abriendo poco a poco con mucho cuidado. Así. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a poner así. Con cuidadito, con cuidadito, por favor. Vamos a ir sacando y de aquí vamos a sacar nuestras decoraciones para nuestro pastel. Bueno, pues ahora vamos a decorar, ya es la parte muy final. Vean las lajas, tienen esta forma así como si fuera pues un tronco, ¿no? Quedan súper bien. Y vamos a darle, vamos a pegar aquí la primera, pegadito a nuestro tronquito. Así. Ven qué chulo va a quedar esto hermoso, Vamos a poner esto por acá. Y vean qué bonito queda. Esta decoración nos sirve para 2 o 3 pasteles. Súper bonito que se ve. Vamos a darle un toque de cocoa al final y nuestro lacrado. Listo, vamos a darle el último acabado, un poquito de cocoa. Vamos a darle suavecito, No quiero así guamazos fuertes. Se vea bonito. Súper bonito. Y después con un puntito de ganache, vamos a dejarlo de este lado. Nuestro lacrado. Listo. Limpiamos con una brocha y queda precioso. ¿Qué tal? Listo, tenemos nuestro tronco. Vean qué bonito, súper chulo. Es algo bien sencillo, con una presentación impecable, con una textura, con un gran sabor en el interior. La frescura también de nuestra mermelada hace que esto sea algo espectacular para estas fechas decembrinas. ¿Qué hicimos el día de hoy? Este tronco de Navidad que es espectacular. Van a quedar, miren,
les van a aplaudir, créanme. Un postre de estos hace que sea algo temático, que sea de ocasión. Van a quedar muy bien, la gente lo va a pedir si ustedes deciden venderlo. Es una chulada. Así que con este empezamos nuestro gran festival de recetas navideñas. Espero que sea esta la primera de muchas que les encante. Muchas gracias.